Bueno, buenos días a todos. Y sí, efectivamente, la semana pasada el Gobierno Nacional, en cabeza mía y de la viceministra para Asuntos Multilaterales de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía, también asistió Felipe Muñoz, director de Frontera. Nos reunimos con la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en Ginebra. Nos reunimos para tres cosas. La primera era informar cuál era la posición del gobierno frente al video que presentó al país el señor alias Jesús Santrich, alias Iván Márquez, alias El Paisa, y Romaña y otros miembros de esa organización, diciéndole que para nosotros, en primer lugar, ese grupo no constituía ninguna guerrilla. En segundo lugar, ese grupo lo que estaba haciendo era amedrentar al pueblo colombiano con terrorismo, con narcotráfico, con violencia, y que serían combatidos con la Constitución y la ley en el marco, por supuesto, siempre de nuestras obligaciones constitucionales y los derechos humanos, y que había un compromiso inequívoco de la implementación del acuerdo de paz, evento que el mismo presidente de la República la semana anterior había manifestado al país luego de la presentación de ese video. Del mismo modo se indicaron las cifras que son muy importantes de la implementación. El día de hoy, por ejemplo, en una entrevista en el diario El Tiempo, la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Lombard, lo reconoce como un esfuerzo nacional. Así lo ha dicho también la misión de verificación de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, que vino al país también hace unas semanas hablando de esa implementación. Y esta semana estará en Ginebra y en Bruselas el doctor Emilio Archila, alto consejero para la consolidación y la estabilización, entregando también un balance de esa implementación de los acuerdos. La respuesta de la señora Bachelet fue de comprensión, de entendimiento. Nos informó que efectivamente el Estado debe combatir esa ilegalidad, de que para Naciones Unidas y para la alta comisionada es muy importante la implementación, y en eso hubo un consenso entre las partes. Un segundo tema que se abordó fue el asunto de Venezuela. Allí el director de frontera o gerente de frontera de la Cancillería, de la Presidencia de la República, el doctor Felipe Muñoz, explicó todo lo relativo a los datos fronterizos que tenemos. Los datos además a nivel nacional. Se le informó que el asunto con Venezuela y sobre todo con el 1.400.000 ciudadanos de ese país en Colombia, pues es un asunto que ya involucra no solamente los municipios y los departamentos fronterizos, sino el territorio nacional en su integridad. Se puso de presente además que en 920 municipios de este país ya hay inscritos, por ejemplo, en los colegios públicos, niños venezolanos, evento que demuestra claramente el movimiento que ha tenido esa población en todo el territorio nacional. Se le informó al mismo tiempo de la alianza que existe entre el ELN y ese grupo liderado por alias Iván Márquez, que, como ellos mismos lo explicaron, están trabajando juntos y que han venido siendo materializados en informes en los últimos días y manifestado con las cifras dadas por el general Navarro, quien al mismo tiempo manifestó ya que hay más de 1.000 combatientes del ELN, 1.000 terroristas del ELN, y hay más de ya 500 personas que pertenecían a las antiguas FARC, según las cifras, entre 500 y 600, según las cifras entregadas por el general Navarro. Se le informó que efectivamente la minería ilegal y el narcotráfico en las zonas fronterizas son aupadas y acompañadas por el gobierno venezolano, y que eso constituye
para nosotros en un escenario pues de mayor compromiso con la legalidad, con el Estado de Derecho, pero también de contundencia con esas organizaciones. Ella manifestó entender perfectamente el mensaje, dijo que efectivamente el día de hoy en Ginebra va a presentar la sustentación oral de su informe escrito presentado hace 2 meses y obviamente seguramente incluirá algunos de los elementos que se plantearon por parte del Estado colombiano en esa reunión. Un tercer aspecto tiene que ver con el caso de los líderes sociales y la participación política en Colombia. Allí, en ese caso concreto, se le informó que conforme al último informe entregado por parte de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas en la Oficina del Alto Comisionado, por parte del Grupo Élite de Fiscalía, por parte de Policía Nacional, se estableció que existen, después del 7 de agosto del año 2018, 87 casos de crímenes de líderes sociales asesinados que se han presentado en 66 municipios, es decir, en el 5.88% del territorio, dando esto espacio a que en el 94%, repito, 94.11% del territorio nacional no se han presentado crímenes de líderes sociales. Estos 66 municipios se constituyen en básicamente lugares donde ha habido una intervención del Estado y hay una intervención del Estado para plantear allí las zonas futuro, lugares donde efectivamente tenemos que ser audaces en el traslado del Estado de Derecho hacia esos territorios. Efectivamente, lo que hemos visto en los últimos días con el asesinato, por ejemplo, de la candidata del municipio de Morales en Cauca, y con el involucramiento de algunas organizaciones criminales, hace pensar efectivamente que el narcotráfico está de por medio en esos territorios y que al mismo tiempo tenemos un problema de minería ilegal y de ilegalidad en esas regiones. Efectivamente, como saben ustedes que la candidata del municipio de Suárez en esa alcaldía había manifestado también unas amenazas, pues eso está en conocimiento de las autoridades judiciales y el gobierno nacional pues insta a esas autoridades a que rápidamente le demos respuesta a la ciudadanía sobre esos temas. Igual ocurre con el asesinato del candidato al municipio de Toledo, Antioquia, quien también pues fue asesinado en episodios que lamenta el gobierno nacional y que por supuesto pues también instamos a las autoridades judiciales a que puedan salir adelante esas investigaciones. El día de hoy pondremos en la página de la Consejería la actualización del informe de líderes sociales que hemos venido realizando para que la ciudadanía observe cuál ha sido la dinámica que se ha tenido y entender al mismo tiempo que para nosotros en el gobierno nacional lo más importante es que la opinión pública tenga una trazabilidad para poder entender cuál es el balance que se tiene de estos hechos. Confirmar o manifestar el compromiso del gobierno nacional en este Día Nacional de los Derechos Humanos. Hoy es para decir que a pesar de las dificultades que tenemos en el territorio nacional en algunas regiones, hay un compromiso inequívoco del presidente Iván Duque y ese compromiso inequívoco lo tenemos internamente y como les manifesté anteriormente, no reduciremos nuestros esfuerzos para poder avanzar en una estrategia diplomática informándole al mundo lo que ha venido ocurriendo en Colombia.